Bien, profe. Ah, bueno. Entonces, en la última reunión habíamos quedado aquí en esta regla de la cadena. Bien, estamos siguiendo el contenido programático de este curso y, ay, perdón, creo que cerré. La primera parte es sobre derivadas. Bien, ya ustedes lo han visto, pero aquí vamos a tratar de ser un poco más rigurosos, de mostrar algunos resultados. Pues, entonces estamos usando el libro de Apóstol y los ejemplos del libro de Lima. Eso es lo que tenemos. Este es el contenido programático, creo que ya lo compartí en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Este es el de este curso, usted puede ver aquí, unidad 1. Entonces tenemos que dedicar esta semana, estas primeras semanas al estudio de estos temas. Bien. Bueno, entonces, la última vez estudiamos el teorema o la regla de la cadena, ¿no? Creo que, pues, aquí mientras ingresa Daisy, el teorema dice algo así como que suponga que usted tiene una función f definida en un intervalo S, creo que es la notación que usa Apóstol, hacia R. Eso fue lo último que vimos. Y que tiene otra función G que está definida desde el rango de F. ¿Sí? G está definida desde Fs a R. ¿Listo? Y nos dieron unas hipótesis adicionales, ¿no? Que F tiene derivada en un punto A. ¿Sí? Que F' en A existe. Y que si denominamos a B igual a FA, entonces G' en B existe. ¿Sí? Entonces ahí se obtenía el resultado de la regla de la cadena. Bien, creo que yo no hice ningún ejemplo. Les dije que eran ejemplos de los que usted ya conocía, pero hagamos un ejemplito hoy. Es un teorema básico, pero vamos a un ejemplo. Entonces la conclusión del teorema es finalmente que la composición entre G y F, ¿sí? Esta nueva función que va de S en R, tiene derivada en B, perdón, en A. ¿Listo? Esa composición tiene derivada y que esa derivada es igual a G' evaluado en B por F' evaluado en A. Esto lo demostramos. Se usó fuertemente aquella representación de las funciones F y G por medio de una función G estrella, ¿no? Que es continua. Un teorema que se probó en la última reunión. Bien. Entonces, como yo no hice ejemplo ese día, voy a hacer un ejemplito aquí, o un corolario de ese teorema, ¿sí? Antes de ver lo nuevo. Y si ustedes tienen preguntas o si ustedes tienen ejemplos, cosas que quieran revisar aquí, lo podemos hacer, ¿listo? Bueno, corolario. Ya llegó Daisy, ahorita sí, comencemos. Entonces, un corolario de esto sería hallar la derivada de la función inversa. ¿Sí? La derivada de la función inversa. Entonces, de f a la menos 1. Entonces, usted suponga que f es una función inyectiva, ¿no? Y que por lo tanto tiene una inversa que la denominamos así, f a la menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la derivada de? Mi pregunta es, derivada de f a la menos 1. Vamos a suponer, coloqué corolario y eso me obliga como a escribir todo con más detalle, ¿no? Entonces, más bien coloquemos un ejemplo, para no tener que obligarme a ser más explícito. Entonces, ¿cómo hallo la derivada a la inversa? Usando el teorema anterior. Sencillo, miren.
suponga que G, ¿sí? En el teorema anterior es igual a F a la menos 1. Listo. Y que también es una función derivable. Teníamos que estudiar toda la teoría de funciones inversas, pero si F es derivable, su inversa también. Listo. Entonces definamos G igual a F a la menos 1. Y supongamos que F' existe en cualquier punto de un intervalo AB. O digamos que existe en un X que pertenece al intervalo AB. Listo. Entonces, y sea Y igual a Fx. Y igual a Fx. Este Y es un punto del dominio de la inversa, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir de cuánto es? La idea es que calculemos, lo tengo aquí, cuánto es, calcule, ¿sí? G' en Y. Por lo que es lo mismo. Calcule la derivada de la inversa en el punto Y. ¿Y cuánto da eso? Pues fácil, miren. Por una parte, la función inversa es una función, es la función la G, que es F a la menos 1, compuesto F, ¿sí? X. Esta es la función. ¿Cuánto da esto? G compuesto de Fx. Si G es la función inversa. ¿Quién sabe? Si G es esto. Sería X otra vez. La función identidad, ¿cierto? Exacto. Entonces, nosotros sabemos que la derivada de la función identidad, pues es 1. Entonces yo puedo afirmar aquí que G compuesto F derivado y evaluado en X, esto es igual a 1. Por una parte, pero por otra parte, en virtud del teorema que acabamos de demostrar, la derivada de la composición es G', la derivada de la inversa, evaluado en Y, que es Fx, por F' de X. ¿Listo? Por lo tanto, ya demostramos el resultado, que la derivada de la inversa, ¿sí? Que esto lo puedo escribir así también, F a la menos 1 en Y es igual a 1 sobre F' de X. Esa es la derivada de la inversa. ¿Listo? La derivada de la inversa es eso. Bien. Como un corolario del teorema anterior. Bien. Ahora, este ejemplo no fue tan interesante porque fue casi que fue teoría, ¿no? Hagamos un ejemplo con una función de carne y hueso, pues. Otro ejemplo. Otro ejemplito, a ver. Sí, yo sé que esto todavía es sencillo, pero bueno, vamos avanzando poco a poco. Una pregunta, si ustedes consideran la función, consideremos a fx igual a logaritmo natural de x. ¿Bien? ¿Cuál es que la inversa de esta función? Esta función es creciente en todo su dominio. ¿Sí? Su dominio son los x mayores que 0. Bien, es creciente
por lo tanto inyectiva, ¿no? Entonces existe una inversa. ¿Alguien se acuerda aquí? Ya que estamos en confianza. ¿Alguien se acuerda cómo es que se define la función logaritmo natural de x? ¿Cómo se define esto? En el curso de cálculo integral, ¿alguien lo vio? Daisy, ¿se acuerda cómo definen la función ln de x? Eric, ¿cómo definen esta función? No, profe, no me acuerdo. ¿No se acuerda? Bueno. ¿Y Daisy? No, profe. Mire, en cálculo, la función ln de x se define como una función de acumulación, ¿sí? ln de x es la integral de 1 a x de la función 1 sobre t por dt. O sea que la función ln de x es el área bajo la curva de la función 1 sobre t. La gráfica de la función 1 sobre t es así. Listo. Esto es 1 sobre t, una función decreciente y ahí en el primer cuadrante. Suponga que por aquí está el 1. Y suponga usted que x es mayor que 1. Por acá está la x. ¿Sí? Entonces, esa integral que está ahí no es otra cosa que esta área bajo la curva. Esa área es ln de x, ¿no? Por eso cuando x es 1, ¿cuánto da logaritmo natural de 1? Es igual a 0, ¿no? Porque estaría integrando de 1 a 1, que no hay área bajo la curva allí. ¿Listo? Por ejemplo, si x es menor que 1, ¿qué pasa con esa función logaritmo natural? Si x es más pequeño que 1, yo estaría hallando esta área bajo la curva. Digamos que x está por aquí. ¿Sí? Pero entonces yo estaría haciendo la integral. Como x es menor que 1, yo puedo invertir el orden en la integral. Y logaritmo natural de x es menos la integral de x a 1. ¿Sí? Son propiedades de la integral de la función 1 sobre t de t. Entonces sería menos la integral, o sea, la integral de x, logaritmo natural de x cuando x es menor que 1, es el negativo de esta área. Fíjense que a medida de que x se acerca a 0, como esta curva verde tiene una asíntota vertical en el eje y, esta área se hace cada vez más grande, ¿no? Por eso el logaritmo natural de x tiende a menos infinito cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Sí? Pero bueno, en fin, estos son detallitos que pronto los tocaremos más adelante. ¿Sí? Pero ustedes ya vieron un curso de cálculo integral, ¿cierto? Y de integral de Lebesgue, ¿o no? Ah, no, integral de Lebesgue, no. Me dijeron que no. Pero bueno. Entonces, ¿alguien se acuerda cuál es la función inversa de la función logaritmo? ¿O será que es que ustedes han estudiado las funciones logaritmo y exponencial o no? Sí, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces ustedes saben que la inversa de la función logaritmo es la función exponencial. ¿Sí? Es a la x. ¿Listo? ¿Sí? La pregunta es, a ver, ¿cuánto es que la derivada de la exponencial? Ella misma, ¿cierto? La derivada de la función exponencial es ella misma. ¿Sí? ¿Cómo demostramos que la derivada de la función exponencial es ella misma? ¿Alguien aquí sabe demostrar eso? Que la derivada de la exponencial es ella misma. Uno siempre lo usa, pero a veces no se percata de esos detalles, ¿cierto? Entonces, usemos este corolario para demostrar que la derivada exponencial es ella misma. ¿Sí? Entonces, sea y igual a ln de x. ¿Sí? Porque el dominio de la exponencial es la imagen de la función logaritmo.
por ser funciones inversas. Entonces yo quiero calcular la derivada exponencial de y, ¿cierto? Pero por el colorario que está aquí, la derivada de la inversa es igual a 1 sobre la derivada de f, la de ln de x. ¿Alguien se acuerda cuánto es la derivada del logaritmo? Pues 1 sobre x. ¿Sí? Y esto es igual a x. ¿Sí? O sea, la derivada exponencial de y es igual a x. ¿Sí? Pero x, ¿qué es? Pues de aquí sabemos que si y es igual a ln de x, a la y es igual a x. ¿Sí? Entonces, pues, concluimos que este x es la y. Por lo tanto, la derivada exponencial es ella misma, ¿no? Como un resultadito ahí de funciones inversas. ¿Sí? Y el teorema regla la cadena. ¿Sí? Ahí como por no pasar por alto. Bueno, entonces, ¿qué más hicimos en la última reunión? No, nada más, ¿cierto? Regla la cadena y su respectiva demostración. Bueno, toda esta demostración se hizo. Entonces, continuemos avanzando en este tema de derivadas, de acuerdo a Apóstol. Bien. Yo creo que entre hoy y mañana, no, yo creo que mañana, les voy a enviar unos 3 ejercicios para que ustedes vayan practicando algunas cosas. Bien. Que ya vamos avanzando, entonces es bueno que ustedes piensen algunos problemitas por allí. ¿Sí? Bien, entonces aquí dice derivadas laterales y derivadas infinitas. Bien. Hasta ahorita nosotros cuando definimos la derivada de una función, dijimos que f' de x es un límite, ¿no? Y, y decimos que la derivada existe si este límite existe. ¿Sí? Pero cuando uno dice que existe, se refiere a que de un número real. ¿Sí? Que esto de un número real. También entonces vamos a decir que existe si da infinito o menos infinito. ¿Sí? Una derivada puede ser infinito, pues, o menos infinito. Enseguida les muestro un gráfico donde puede ocurrir eso. ¿Sí? Y también podemos definir lo que se denominan derivadas laterales. Ahí en el título dice derivadas laterales. Entonces, ¿cuándo es una derivada lateral? Derivadas. Como para hacer más general, laterales. ¿Sí? Entonces, una derivada lateral, por ejemplo, f' en c por derecha, la derivada lateral por derecha, es este mismo límite, pero cuando x tiende a c por derecha. ¿No? Simplemente una definición. Aquí está c. Me acerco por acá. Y es por izquierda, que se denotaría así. Sí, cuando usted toma este límite, cuando x tiende a c por izquierda, existe. Y da infinito, menos infinito o un número. Entonces estamos generalizando. Eso es el concepto de derivada lateral. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, permítame, yo hago un zoom aquí a ver si se ve mejor. ¿Sí? Esta función aquí digamos que está definida desde x1 hasta x6, ¿no? O sea que si yo quisiera calcular la derivada de esta función en x1, pues no existe porque yo me tendría que acercar a x1 por los dos lados y estoy en el extremo del intervalo.
Entonces no tengo imagen de la función cuando me acerco por la izquierda. ¿Sí? Pero sí tiene la derivada lateral derecha. Por ejemplo, en este caso, voy a hacer una gráfica acá. La derivada sería más infinito. Del plano cartesiano. Y ella viene como así. Está x1. Y la curva, digamos que la curva de la función es así. Digamos que ya explota ahí. ¿Listo? Entonces la derivada lateral, bueno, en realidad esta sería la derivada lateral. Si la función viene decreciendo, entonces f' en x1 sería lateral derecha. Pues para mí sería menos infinito. Hay pendiente, sí, la pendiente de la recta tangente allí. Pues sería menos infinito, indicando con eso que sería una recta tangente totalmente vertical, ¿sí? Paralela al eje Y, pues. Entonces uno puede definir esas derivadas laterales. Por ejemplo, en estos picos, donde ocurren picos, por ejemplo aquí en X2, la derivada no existe, pero las laterales sí, ¿no? Es decir, si la gráfica de una función es así y pega formando picos, no pega suavemente, sino formando picos. Vemos que aquí, así, y por aquí ya crece así. Y digamos que ese es un X2. Entonces, aquí la derivada lateral izquierda en X2, ¿cuánto daría? Sí. ¿Y cuánto daría la derivada lateral derecha? En ese punto X2. Nos queda aquí. Entonces, por el lado izquierdo la función es constante. Entonces, esto valdría 0. Y por derecha, digamos que eso tiene inclinación -1. Digamos que esto es una recta con pendiente -1. Entonces, por derecha da -1. ¿No? Entonces, bien, una derivada no puede existir en un punto, pero las laterales sí, ¿no? Porque aquí una recta tangente no se estabiliza porque es un pico. Y si usted usa la definición, el límite no existe. Precisamente porque las laterales no coinciden. Esto es distinto a eso. Pero esta definición de derivadas laterales solamente se hace como para hablar de manera más general, ahorita más adelante. ¿Sí? Donde la función da estos saltos, por ejemplo aquí en X5 hay un salto, la función no tiene derivada, bueno, aquí en f evaluada en X5 da este puntito, esta altura. Se puede mostrar que allí en ese punto las derivadas laterales no existen, pues. ¿Listo? Pero es un concepto intuitivo, eso de las derivadas laterales. Bien. Es lo que usted ya conoce. Un límite existe si, si los límites laterales existen y son iguales. Es la misma idea. Pero bueno, no es para que nos quedemos allí. Ahorita vamos a estudiar estos teoremas que son, digamos, estos dan un soporte para demostrar resultados como por ejemplo que es continua y derivable en un intervalo abierto.
si la derivada, por ejemplo, lo que hacen los que estudian cálculo orientado a las finanzas, ¿no? Si la derivada es positiva, la función va creciendo, y si es negativa, va decreciendo la función. Estos teoremas van orientados a eso. Dice funciones con derivada no nula. Vamos a enunciar estos teoremas. Vamos a ver estos resultados rápidos, ¿sí? Máximos y mínimos locales, para después pasar al teorema de Rolle, y después el teorema del valor medio. Listo, que son bien importantes. Inclusive el teorema del valor medio generalizado. Y la idea es que estudiemos eso hoy con algunos ejemplos. Entonces, pero antes, uno no puede hablar de derivadas sin tocar estos temas del máximos y mínimos locales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren este teorema. Suponga que f está definido en un intervalo abierto y que en cada punto de ese intervalo existe la derivada, ¿sí? Entonces pasa lo siguiente. Ahorita voy a escribir ese teoremita acá, en la pizarra, que es más elegante. Los teoremas obligados, pues, cuando uno estudia derivadas. Entonces, f está definida de A a B, ¿sí? En A, B hasta R. Y suponga que f' existe en todo punto de ese intervalo, para todo C, en AB. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que existe? Pues que es un número real o es el infinito, ¿sí? De hecho, coloquemos una hipótesis adicional. Más bien digamos que existe y es mayor que 0. F' y es mayor que 0. O f' en C es igual a más infinito. ¿Listo? Hagamos eso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero demostrar? Quiero demostrar que la función, si tiene derivada positiva, es creciente en alguna vecindad de este punto C, ¿sí? Permítame, yo hago una gráfica aquí. Es que la gráfica nos ayuda a hacer la demostración. Quiero demostrar cómo la derivada nos da información sobre el crecimiento o decrecimiento de la función, que ya nosotros sabemos eso, pero estamos en este curso para sustentar. Entonces, por aquí está C. Vemos que esta es la función. Vemos que ya es así, por decir cualquier cosa ahí, ¿cierto? Y entonces, aquí está fs. Y la recta tangente pasa por aquí, por este punto, ¿sí? Y tiene inclinación pendiente f' en C positiva, pues. Entonces, lo que yo quiero decir, o que lo que quiero demostrar con este teorema, que no lo he terminado de enunciar, apenas coloqué las hipótesis, es que existe una vecindad aquí de C, ¿sí? O una bola unidimensional, pues, que es un intervalo centrado en C, de tal modo que f es creciente, ¿sí? ¿Cómo escribo eso? Así. Entonces, pregunta, ¿ustedes ya han visto resultados en este sentido antes o no? Yo no me queda muy claro en el análisis 1 que vieron. Bueno, pero entonces existe, ¿sí? Una bola, que lo voy a representar así, una bola centrada en el punto C, que está contenida completamente en el intervalo AB, ¿sí? Tal que, coloquemos tal que así nomás, tal que para todo X
que esté en esa bola, que es esta bolita aquí, miren. Para todo X que pertenezca a esa bola que está centrada en C, tal que para todo eso se cumple que si X es mayor que C, entonces f de X es mayor a f de C. Estoy diciendo entonces que la función es creciente en una vecindad de C. ¿Sí? Si la derivada es positiva. ¿Listo? Y bueno, para completar, es creciente. ¿Qué pasa eso? O que si X es menor que C, ¿no? Entonces f de X es menor a f de C. Estoy diciendo que es creciente. Eso es lo que estamos mostrando. Entonces, derivada positiva o infinita en un punto implica que la función es creciente en una vecindad de C. Bien, cosas que ya sabíamos. ¿Listo? Pregunta, ¿cómo creen ustedes que uno demuestra ese teoremita? ¿Cómo demuestro eso? ¿Sí quedó claro el teorema? ¿Cómo lo escribí y todo? Bueno, aquí me faltó decir para todo X que pertenezca a la bola que está centrada en seno. Este teorema es fundamental cuando se trata pues de hallar máximos y mínimos. Entonces, resultado interesante porque la derivada da información sobre el crecimiento o decrecimiento de la función. Bien. Demostración. Pues coloquémosla aquí en esta cajita de la demostración. Entonces, usemos la hipótesis, ¿no? Demostración. Pues por hipótesis, supongamos que, f' en C es positivo, ¿no? Es la única hipótesis que tenemos. Es mayor que 0. Bien. Dejemos eso allí. Ahora, en la última clase, nosotros demostramos un teorema que dice lo siguiente. ¿Sí? Dice que fx es el teorema de representación. Yo lo llamé así. Menos f de C es igual a x menos c, visto por una función f estrella, que es continua en el intervalo AB, y que es continua y además es continua inclusive en C, y además f estrella evaluado en C es igual a f' de C. Nosotros ya hemos demostrado este teorema. Yo les digo qué teorema de Apóstoles. Teorema es base de todo lo que hacen aquí. ¿Listo? Nosotros empezamos este capítulo. Miren, el teorema 5.2. ¿Bien? Bueno. Listo. Bueno, ¿y cómo eso demuestra el resultado? Entonces, supongamos, ahorita, suponga que f' de C es mayor que 0 y también supongamos algo más. Pongamos que voy a escoger un X mayor que C. ¿Sí? Exacto. Bien. Entonces, válida esa igualdad. ¿Qué más puedo decir allí?
Hay un teorema sobre las funciones continuas, ¿sí? Que dice que si una función continua es positiva en un valor c dentro de un intervalo abierto, existe una vecindad donde ella continúa siendo positiva. ¿Sí? Una vecindad S donde ella sigue siendo positiva. Tenemos que usar ese teorema. Listo. Permítanme, les digo exactamente cómo lo referencia Apóstol. Dice, por la propiedad de la conservación de signo de las funciones continuas. ¿Sí? Existe una bola unidimensional, ¿sí? Tal que f estrella tiene el mismo signo que f estrella en X tiene el mismo signo que f estrella en C. Este es un resultado que pronto ustedes lo estudiaron cuando vieron funciones continuas, ¿sí? O sea, y eso heurísticamente se nota, ¿sí? Gráficamente. Si una función es continua y ella es mayor que 0 en algún C, por aquí, es el intervalo AB y C está en el interior. ¿Sí? Si la función toma un valor positivo aquí y es continua, ella no puede, ella tiene que, si ella toma valores negativos, ella tiene que bajar o hacer algo así. ¿Sí? Pero mientras lo hace, mientras baja, yo puedo encontrar una bolita alrededor de C donde ella sigue siendo positiva. ¿Sí? Porque es continua, no puede dar un brinco, ¿no? Entonces, ese es el teorema de conservación del signo de funciones continuas. ¿Bien? Entonces existe una bola con centro en C, tal que como f estrella en C es positivo, entonces tal que f estrella igualado en X mayor que 0. ¿Por qué sé esto? Porque f estrella igualado en C es igual a f' de C, que es positivo. Entonces ya tiene que conservar el signo en alguna vecindad de C, si bien pequeñito. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Que ya demostré el teorema. Porque esto es para todo, eso se cumple para todo X perteneciente a esa bolita. Entonces ya demostré el teorema porque yo quería mostrar que la función es creciente. ¿Sí? Acá de demostrar que existe una bola donde esto siempre es positivo. ¿Sí? Estoy suponiendo que X es mayor que C. Entonces X menos C es positivo. Y f de x menos, si estos dos son positivos, entonces f de x menos f de c también es positivo. Y acaba de demostrar que si x es mayor que c, f de x menos f de c es mayor que 0, es decir, se cumple esta condición. Y de la misma manera, si esto es negativo aquí, si x es menor que c, esto es negativo. ¿Sí? Más por menos es menos. Entonces esto sería negativo y se cumpliría esta condición. ¿Sí? Estoy diciendo entonces que f es creciente en una vecindad de c siempre y cuando f' de c es positivo. Bien. Entonces enseguida vamos a ver cómo ese teorema nos permite concluir deducir ese teorema que dice que si una función es continua en un intervalo y posee un máximo o mínimo local, entonces la derivada en ese máximo o mínimo local, si existe, es 0. ¿Sí? Algo típico que hemos usado toda la vida. Bien, entonces enseguida volvemos para demostrar ese teorema. ¿Listo? Hagamos una pequeña pausa. Si quieren lo pueden ir leyendo y ya volvemos. Bien. Listo, profe. Ok. Es un poco teórica esta clase, pero más adelante haremos más ejemplos. Ahorita que terminemos.